Bendiciones, gracias por sintonizarnos, pero ante todo damos gracias al Señor que nos permite compartir y aprender de su palabra, que es maravilloso realmente aprender de la obra de Jesucristo, cómo la obra de Jesús está presente en nuestras vidas hoy por hoy. Eso es lo importante, conocer a Jesús mismo para, siempre les digo, para no caer en interpretaciones humanas, para nosotros mismos no autoengañarnos, sino tomar la palabra para nosotros. En realidad, yo sé que hay muchas personas que dicen que la palabra de Dios es un manual de vida, como para que agarremos la palabra y digamos, bueno, ¿cómo trato a mi esposo hoy? A ver qué dice la palabra. Depende del ánimo que tengamos. ¿Cómo trato hoy a mi hermano? ¿Cómo trato hoy a mi amiga? ¿Cómo trato hoy a mi jefe? ¿Cómo trato? En realidad la palabra de Dios no es eso. En realidad la palabra del Señor, toda la Biblia, todos los libros de la Biblia, lo que hacen es mostrarnos la obra de Jesús, cómo Él la fue llevando, y cada personaje lo que hace es darnos una representación de la obra de Cristo. Y en cada libro vamos viendo un poquito más y un poco más de la obra de Él. Entonces lo importante de entender la palabra del Señor es eso, ¿verdad? Que no nos autoengañemos. El Señor no va a dejar de ser Dios porque yo caiga en malas interpretaciones. Él es Dios. El problema es como para nosotros, ¿verdad? En realidad, los que nos perdemos de entender la obra de Dios somos nosotros, y entonces no entendemos ni cuándo viene, ni qué fue lo que hizo, ni qué fue lo que hizo la primera vez. No entendemos nada, caemos en errores, ¿verdad? O sea, en realidad no es que Él deja de ser Dios, como les digo, no es que Él se pone triste o lo humanizamos. Yo escucho a veces a una señora conversar, y ella a veces cuando le habla a ciertas personas dice, ¿cómo cree usted que se siente Dios triste porque usted fume, porque usted tome, porque usted mienta, porque usted sea adúltero o fornique? En realidad, muy respetuosamente le digo que Jesucristo no deja ni se siente ahí triste hoy porque usted hoy fornicó, porque usted mintió, y se sienta ahí a llorar o cosas así, ¿verdad? A veces caemos en esos errores y humanizamos al Señor, ¿verdad? Y entonces, bueno, primero que dejamos de ver realmente a Jesús, y entonces tampoco somos libres, ¿verdad? Entonces nos sentimos condenados también, nos sentimos acusados, y además señalamos a otros, ¿verdad? Entonces señalamos al otro porque creemos que está siendo imperfecto y yo sí soy perfecta, o porque el otro sí es así y no va a la iglesia y yo sí, y yo hago esto y él no, ¿verdad? Entonces caemos en muchos errores y caemos en condenaciones, como les decimos, en cosas que no están bien. Y eso precisamente es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar realmente de lo que es Dios, de quién es Él, cómo es Él, para que nosotros avancemos y maduremos en Él. Y ante todo, para que podamos verlo como Él es, lo que Él vino a hacer y su obra en cada uno de nosotros. Y entonces yo lo veo tal vez como alinearnos con la obra de Cristo. Entonces somos siervos útiles, porque entendemos la obra de Él. Entonces dejamos toda la humanidad, ¿verdad? Todos esos filtros mentales, como le digo yo, dejamos esas ideas humanas, y entonces vemos a Cristo mismo. Entendemos la revelación de Él, entendemos la palabra de Dios, entendemos quién es Él y lo vamos conociendo. Entonces no caemos en errores, no caemos en interpretaciones. Pero ¿cómo lo hacemos? Si no leemos la Biblia, perdóneme, mi hermano, si usted no lee la palabra y si usted solamente se deja llevar porque se sabe 2 versículos o 3 versículos, y porque alguien le dijo tal cosa, o por noticias humanas, o por cosas así, no entendemos la obra de Cristo. O sea, de verdad lo espiritual y lo natural es completamente opuesto. Entonces decimos, pero entonces ¿cómo hago para entender la palabra? Bueno, viendo a Jesús en ella, realmente viéndolo a Jesús, dejando de ver humanos, dejando de ver hombres. Entonces ya yo no veo a Moisés, sino veo a Jesús, veo a Moisés representado, a Jesús que está representado por Moisés. Cuando yo empiezo a ver
a los hombres, pero con una representación celestial, con una representación real. Entonces dejamos de ver todas esas cosas de hombres, ¿verdad? Entonces ya yo no veo lo que cree el otro, sino el otro o aquella persona, sino que veo a Jesús mismo. Entonces yo lo conozco, entonces hacemos una relación también íntima con Él, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hablar hoy y yo le pido al Señor que usted pueda entender la palabra de Cristo. Realmente yo no sé todo, es por la misericordia de Él que Él nos va revelando su obra. Es el Espíritu de Dios el que nos revela quién es Jesús, quién es, que es el mismo, Él es Dios. Entonces Él es el que nos revela. No es que yo crea tener la razón o que yo crea que yo sí soy buena o no, es por Jesucristo que entenderlo y de verdad yo le doy gracias a Dios que puedo entender un poquitito de la palabra de Dios y poder hablar de Él y podamos ser siervos útiles. Es por la misericordia de Dios que nosotros podemos hablar. Realmente es espiritual cuando podemos hablar de Cristo, cuando entendemos, Él es el que nos revela su obra, Él es el que nos abre el entendimiento y los ojos para entender su palabra. Entonces vamos a leer la palabra hoy en Filipenses. Como le digo, espero que el Señor llegue su espíritu. Con solo que una persona pueda entender un poquito más de Jesús, es maravilloso que podamos entender y compartir la palabra de Dios. Vamos a leer en Filipenses y hoy vamos a hablar de realmente quién es Dios y quién es Jesús. Yo he escuchado muchísimo que hay gente que dice, bueno, él fue 100% hombre. Y vamos a estudiar en Filipenses cómo es muy diferente el creer que él fue 100% hombre y hay un concepto ahí un poco equivocado. Vamos a llevarlo para poder entender realmente qué fue lo que él vino a hacer cuando él fue hombre. Sí, él efectivamente fue hombre, pero aquí nos habla de una condición. Entonces creemos o malinterpretamos, ¿verdad? Entonces creemos que tal vez cuando decimos que él fue 100% hombre, entonces, no sé, hay personas que tal vez creen que él, no sé, lo humanizamos, lo vemos como nosotros, ¿verdad? Y nuestra mente es muy limitada. Entonces vamos a estudiar un poquito de cómo es Él, como le digo, para entender quién es Dios, cómo es Él y entender un poquito más su naturaleza y su obra. Que Él, claro, Él se deja ver aquí en la Biblia, Él deja ver quién es Él, Él de verdad nos ama y nos amó, ¿verdad? Nos amó y nos sigue amando para que nosotros lo conozcamos, ¿verdad? Hay gente que ve ya al Señor como muy lejano, como inalcanzable, que no lo pueden conocer, como Él está allá y yo estoy aquí completamente separados y lo vemos muy diferente. Entonces ese es el tipo de relación que tenemos con Él. Pero la otra vez explicamos en el video cómo lo espiritual absorbe lo natural. Entonces, como Él es Dios y por eso es que el milagro más maravilloso es que Él habita en nuestros corazones, es que somos templo de Él. Entonces, para entender cómo es Él, quién es Él. Dice la palabra en Filipenses 2, a partir del capítulo, en el capítulo 2, versículo 3, dice: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y es aquí donde yo quisiera conversar y compartir. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombres. Dice que Él se hizo semejante. Bueno, primero dice que se despojó a sí mismo, porque Él es Dios. Él vino a la tierra como hombre, en condición de hombre, pero Él es Dios. Nunca dejó de ser Dios, aunque estaba aquí en la tierra. Él siempre fue Dios. Entonces, nosotros creemos que Él fue Dios, pero que fue humano y tal vez como que se nos hace una confusión ahí. Él se hizo semejante hombre. ¿Qué quiere decir semejante? Bueno,
que Él tuvo esta condición, Él tuvo piel, ¿verdad? O sea, se veía como un hombre. Cuando yo les digo semejante, es que Él se veía como un hombre, ¿verdad? O sea, tuvo una condición humana, porque al ser Dios, el ser humano es inferior. Cuando yo le digo a usted que es inferior, yo quiero que usted entienda que nosotros en la condición humana que tenemos es muy diferente a la de un Dios, a la de Él que es Dios. Dice el significado de la palabra condición, dice naturaleza o conjunto de características propias y definitorias de un ser o de un conjunto de seres. Es como un estado. Nosotros tenemos un estado, una condición humana, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos ciertas características humanas. Nosotros morimos, nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos. Él tuvo una condición, él nació de una mujer, él vino a la tierra, tuvo unas condiciones humanas, pero él a pesar de que fue semejante a nosotros, ¿verdad? Así un hombre tuvo esta condición humana que él murió y resucitó, ¿verdad? Él murió como una condición humana, pero él nunca dejó de ser Dios. Entonces, él por eso dice que se despojó. Al ser Dios, él dejó su reino por amor por nosotros, dejó todo a su reino, todo lo que era él, para venir a nosotros y nosotros poder tener acceso a lo celestial. Pero ¿cómo le explico para que usted pueda entender que él nunca dejó de ser Dios por estar aquí, por ser humano? Entonces, nosotros sí tenemos una condición inferior. Cuando yo le digo, yo espero que usted me entienda cuando yo le estoy diciendo una condición inferior, ¿verdad? O sea, nosotros, aunque Él nos ama, Él dio su sangre, nosotros tenemos una condición inferior. Él es Dios. Y aunque vino aquí a la tierra, Él es Dios. Nosotros no. Nosotros, por su amor, Él vino, Él murió por nuestros pecados y por lo tanto nosotros podemos, el que le crea, usted y yo, que creemos en su palabra, en su propósito, en su obra, entonces Él nos va a permitir tener acceso a todo lo que es de Él. Pero cuando Él vino aquí no es que yo llego y yo puedo llegar y orar o hacer a mi antojo todas las cosas y la obra de Jesús. Por eso es que es tan importante que entendamos que Él es Dios. Él se hizo hombre, Él dejó su reino, Él dejó de ser su condición, se hizo inferior. Es una condición inferior el ser humano, simplemente por amor y para que nosotros pudiéramos tener acceso a lo celestial. Pero eso no quiere decir que entonces Él, como les decía al principio, que él se siente triste si usted fuma, toma o hace ciertas cosas. Él es Dios. Cuando nosotros entendemos eso, entonces nos damos cuenta de lo que Él es, de su grandeza, de su inmensidad, aunque estuvo aquí en la tierra. Entonces nos ubicamos, tal vez yo siento que es como que nos ubicamos en nuestra condición y en la de Él. Aunque vino a la tierra, Él no dejó de ser Dios y Él es Dios. Dice aquí, lo dice claramente, como Él dice que Él en forma de Dios no estimó el ser Dios. Él dejó de lado, o sea, Él se despojó del ser Dios para tomar forma de hombre y dice en el versículo 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo porque se hizo hombre por usted y por mí para que podamos tener acceso y por su obra, ¿verdad? Para justificarnos. Entonces, ojalá que usted pueda entender realmente quién es Dios y que el Espíritu Santo le revele a usted lo que pasó cuando Él se hizo hombre, ¿verdad? La condición que Él tomó. No, para que no lo humanicemos. Ojalá que podamos ser libres y que podamos dejar de lado los filtros mentales que a veces la mente nos quiere engañar y verlo humanizado. Es muy diferente, Él es Dios. Así que yo espero en Dios que usted pueda entender y nos conversamos en un próximo video para seguir aprendiendo de Él. Un abrazo.